Muy buenos días a todos y a todas. Quisiéramos comenzar esta vocería lamentando profundamente la muerte de dos jóvenes hinchas en el día de ayer. Es sin duda una tragedia que conmueve al país y desde el gobierno quisiéramos enviar nuestras más sentidas condolencias a sus familias, a sus amigos, a sus cercanos y a todos quienes se vieron, por supuesto, conmovidos con la noticia de ayer. Como ya es tradición, ¿verdad? Estamos terminando un nuevo Consejo de Gabinete, liderado por el presidente Gabriel Boric, donde pudimos no solo analizar y profundizar temas que son extremadamente relevantes para la economía de nuestro país, como es lo que está ocurriendo a propósito de los aranceles, sino que también, y con motivo de la instalación del Ministerio de Interior, profundizar en la coordinación entre las distintas carteras y en el énfasis que nos ha dado el presidente, como ya es habitual, ¿verdad?, en avanzar, en implementar las distintas reformas, en profundizar aquellas materias que son necesarias para nuestro país, como es el caso de las reformas de permisos, de la agenda económica, de la agenda social a través del Chile Cuida o Salacunas y tantas otras iniciativas, ¿verdad?, en las que hemos trabajado, donde hoy día existen avances sustantivos y que son, por supuesto, el foco y la prioridad de nuestro gobierno que, como siempre, sigue desplegado, trabajando, empujando mejoras para los chilenos y chilenas, pero también preocupado y abordando los desafíos que aparecen de la contingencia. Como pueden ver, me acompañan varios ministros, vamos a hablar uno por uno para referirnos a materias que sabemos son de preocupación. El ministro Van Claver, por supuesto, a propósito de aranceles y lo que estamos viendo en materia internacional. La ministra del Piano, que nos va a contar un poco sobre las acciones que se están haciendo con los familiares de los pescadores de la embarcación Bruma, el ministro de Seguridad y de Deporte para referirse respecto de los acontecimientos del día de ayer. Ministro. Muchas gracias, ministra. Tengan todas y todos ustedes muy buenos días. Realmente tuvimos un tema muy relevante en materia, una discusión, debate muy interesante en torno al tema de los aranceles. Quiero señalar que en ese ámbito hay una coordinación completa en el trabajo del gobierno. Ustedes han escuchado al ministro Marcel. Yo también he estado preocupado del tema como canciller y hay otros ministerios como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minería, que nos estamos coordinando justamente en una perspectiva de lograr un planteamiento claro en esta materia. Nosotros lo hemos dicho desde el comienzo, hemos lamentado el arancel común que se nos ha aplicado, es el arancel mínimo. Obviamente Chile no es el foco de las medidas que ha adoptado Estados Unidos, pero esas medidas nos afectan de manera significativa y por esa misma razón ya desde hace bastante tiempo hemos convocado a los distintos sectores para coordinarnos adecuadamente y poder tener una posición unitaria para enfrentar esta situación. Y en ese sentido puedo anunciar de que el día lunes en la tarde va a haber una nueva sesión del Comité Público-Privado que reúne a los principales gremios y también a especialistas para poder analizar, comparar impresiones y poder acordar también algunas medidas en esta materia. También puedo señalar de que el día 16, la próxima semana, va a haber una reunión entre nuestra subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, y su contraparte en Estados Unidos, el USTR. Es una reunión que se enmarca en el Tratado de Libre Comercio que tiene Chile con Estados Unidos, un Tratado de Libre Comercio que ha funcionado muy bien ya por más de 21 años. Y en tercer lugar, estamos también buscando la diversificación de nuestras relaciones económicas internacionales y en esa perspectiva justamente hay que ver la gira que realizó el presidente Boric, una visita de Estado a la India, una de las principales potencias económicas en el mundo. Ya la India se convertirá probablemente dentro de unos pocos años más en la tercera potencia comercial del mundo.
También hemos tenido contacto en Singapur, el sudeste asiático, que es otra área emergente, y yo ahora esta mañana regresé de Turquía, con quien también tenemos ya un acuerdo de libre comercio y como un país con el cual también pudimos intercambiar opiniones al más alto nivel justamente respecto de la situación global que está afectando a todo el mundo. Eso es lo que quería señalar. Gracias. Le vamos a dar la palabra a la ministra del Piano y aprovecho de excusarla, ya tiene que tomar un avión en unos pocos minutos, así que va a hablar y se va a retirar. Muchas gracias, ministra. Muy buenos días. Como todo el mundo sabe y ustedes han cubierto muy bien esta noticia, ya llevamos 2 semanas del accidente que sufriera el pesquero Bruma, con la desaparición de sus tripulantes, y quiero decir que desde el primer momento había una permanente preocupación. La Armada ha estado cumpliendo su tarea de resguardar el mar en este sentido, y tanto por aire, mar y tierra se ha buscado a los tripulantes. Posteriormente nos enteramos de que esto habría sido producto de una colisión, que eso está en investigación por parte de la Fiscalía, y en este momento el presidente me ha pedido que me desplace directamente a Talcahuano para ver en terreno. Estaría llegando el buque Cabo de Horno, que es un buque especializado de la Armada, que tiene posibilidades de rastrear de mejor manera el fondo marino, y de acuerdo a lo que se encuentre, cuáles sean los antecedentes que proporciona el buque, se va a continuar días más con un patrullaje en la zona y un patrullaje aéreo. Por lo tanto, esperamos obtener, ojalá, mejores noticias. Vamos a hacer también punto de prensa en Talcahuano, pero de todas maneras estaríamos informando a toda la prensa. Así que muchas gracias y les pido disculpas por tener que retirarme. Bien, muy buenos días. Tal como lo ha señalado la ministra Echeverri y el presidente de la República al inicio de este Consejo de Gabinete, lamentar el fallecimiento de las 2 personas el día de ayer, como resultado de alteraciones al orden público que se provocaron en las afueras del Estadio Monumental. Tal como le indiqué anoche en las dependencias del Ministerio de Seguridad Pública, el Gobierno no solo lamenta, sino que además reivindica a los espectáculos deportivos y especialmente al público, al fútbol, como un espacio de convivencia de las familias y de quienes aquellos que desean disfrutar del deporte. En relación a los hechos ocurridos, como bien informé el día de anoche, la situación de los carabineros que se encuentran en condición de imputados han prestado declaración y se encuentran apartados de sus funciones regulares a la espera de las decisiones del Ministerio Público. De igual modo, Carabineros ha instruido un sumario administrativo regular en este tipo de situaciones. En relación a los familiares de las 2 víctimas, ellas han sido atendidas en el servicio médico legal, han sido contactadas por el programa de atención de víctimas para el apoyo psicológico por parte de esas familias. Ellas han aceptado ese apoyo, pero tienen asistencia legal particular. Los próximos contactos que se tomen con la familia van a ser a requerimiento de ellos una vez que el servicio médico legal cumpla también su cometido. Muchas gracias, ministro. Entendemos que hay varias preguntas programadas, así que preguntas. ¿Cómo está, ministra? Ministros, buen día. Para el canciller Van Claveren, en torno a lo que sucedió con este arancel impuesto por Estados Unidos y distintos países, y en el caso de Chile con el 10%, ¿se ha tenido conversaciones ya con algunos agentes o algunas autoridades de Estados Unidos para esta materia? Segundo, ¿cómo se va a hacer hasta ahora, dentro de lo que se ha conocido en las conversaciones, en la práctica este tema? Porque el presidente de la República dijo que nos iba a aplicar también un arancel en respuesta a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se va a llevar este diálogo en la práctica? Y tercero, ¿se ha visto en qué puede incidir directamente este arancel en la cotidianidad, en el día a día quizás? Bueno, parto por la última pregunta. Efectivamente,
a través de nuestra Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y de ProChile se ha hecho un estudio sobre el impacto que estas medidas tienen en distintos sectores y la verdad es que también para la realización de ese estudio se está en contacto permanente justamente con los sectores que pueden verse más afectados por estas medidas arancelarias por parte de Estados Unidos. Se trata de una situación muy dinámica, como todos sabemos, muy fluida además, porque no solo importan los aranceles que ha aplicado Estados Unidos, sino que también las consecuencias de los aranceles que Estados Unidos aplica a terceros países que pueden ser competitivos con nuestro propio sector exportador. Pero en general hemos estado muy en contacto con estos sectores y nosotros hemos descartado la posibilidad de aplicar medidas de retaliación. Las medidas de retaliación están reservadas, yo creo, para las economías muy grandes a nivel global. China ha aplicado medidas de retaliación contra Estados Unidos como consecuencia de las medidas que aplicó inicialmente Estados Unidos. La Unión Europea anunció medidas de retaliación, pero las suspendió justamente en consideración a la pausa que decretó unilateralmente Estados Unidos para la aplicación de estos aranceles especiales que, repito, no afectan a nuestro país. Y respecto de los contactos que se están realizando en Estados Unidos, efectivamente el embajador Juan Gabriel Valdés ha estado en contacto con distintas autoridades, tanto en el sector político como en el sector económico en Estados Unidos. Y lo que también es muy importante, no solamente con autoridades de gobierno en Estados Unidos, sino que también con sectores de importadores de los distintos productos chilenos. Y también han habido algunos contactos a nivel parlamentario, como se suele hacer en Estados Unidos. Así que estamos desplegados en todos los frentes, en el frente gubernamental, en el frente parlamentario y también, obviamente, en lo que respecta al sector privado en Estados Unidos. Ministro, buenas tardes. Siguiendo también con tema de situación de economía mundial en el contexto de la guerra comercial y las presiones al crecimiento mundial, ¿esto modifica las perspectivas que tiene el país, Chile, en el crecimiento y considerando también la coordinación que posee también con otras carteras como Hacienda en materia económica, cree que esto requerirá de un ajuste fiscal mayor para el país? Bueno, usted lo ha dicho, estamos en estrecha coordinación con el Ministerio de Hacienda. El ministro Marcel es la persona más indicada para responder esa pregunta. Yo no quisiera incursionar en lo que es el área de Hacienda, pero sí puedo decir que efectivamente todos los países están enfrentando situaciones relativamente similares. Es decir, aquí la economía global está en una situación de cierta disrupción y eso hay que tomarlo en cuenta. Creo que hay que reaccionar frente a esas tendencias disruptivas con calma, pero también hay que ir preparando medidas y justamente el ministro Marcel ha anunciado varias medidas y es poco lo que podría yo añadir a eso. Gracias. Es que él nos dijo a la pasada que usted iba a responder por ese tema, por eso le vuelvo a preguntar si esto cree que modifica las perspectivas del crecimiento en Chile. No, eso es un tema que obviamente corresponde al Ministerio de Hacienda muy claramente. Lo que el ministro Marcel ha señalado es que también la Cancillería está obviamente actuando al nivel que le corresponde en la relación con Estados Unidos y también en la relación con otros países. Nosotros estamos también intercambiando opiniones con países del Asia, de América Latina, en fin, tratando de entender lo que está sucediendo y tratando también de prepararnos para hacer frente a esta situación que es efectivamente crítica. Muy buenas tardes. Le quería preguntar al ministro Cordero con respecto a los hechos sucedidos en el día de ayer, los 2 personas fallecidos, los desmanes también. Lo que ha señalado el fiscal Valencia es que claramente hay una falla en la planificación del ingreso y señala que era ingenuo pensar que no habría problemas precisamente en ese lugar para el ingreso de los hinchas. Yo le quería preguntar, ¿quién se hace responsable de esto a nivel de institucionalidad? ¿De quién es la responsabilidad? Estadio Seguro, Ministerio de Seguridad, Delegación Presidencial, si nos aclara eso. Y 2, si están las condiciones para que se pueda ejecutar, llevar a cabo el partido del domingo
considerando que han habido nuevos desmanes ahí en la zona del Estadio Monumental. Y no sé si esta otra pregunta me la podrá responder la vocera o el ministro de Deportes con respecto a lo que se había señalado en su momento en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric con respecto al deporte. En este programa se señala: cambiaremos el plan Estadio Seguro por un programa de barrismo social y comunitario. ¿Qué significaba esto? ¿A qué apuntaba y qué se ha hecho con respecto a este postulado? Gracias. Eran varias preguntas en una sola intervención. Voy a tratar de hacerme cargo de las que usted ha señalado para mí. En primer lugar, con todo el respeto que me merece el fiscal nacional, con quien no he hablado estos días, yo no sé si él conoce el plan de intervención. Me parece algo apresurado emitir opinión sobre las medidas que se habían adoptado sobre la base simplemente de la información de prensa. Me parece más preocupante si lo hace una autoridad que inviste una responsabilidad de una institución que está a cargo de la investigación en este caso. Y yo creo que las autoridades públicas debemos evitar de transformarnos en comentaristas de la realidad y abocarnos a la responsabilidad que a cada uno nos corresponda. Y esto me parece que es bien relevante en el contexto: fallecieron 2 personas, en un contexto de una alteración al orden público, donde hay responsabilidades de hechos que ocurren al interior del estadio con vandalismo, hay hechos de alteración que ocurren en el exterior y que además están siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público y de las pericias que el fiscal anoche encomendó. Anoche se refirió al fiscal del caso, las pericias se realizaron en el lugar, tanto de la CIA como la OCAR, sujeta a las instrucciones de él. Nosotros anoche nos referimos en el contexto del por qué se le instruyó al delegado, pese a la decisión de los organizadores de suspender el evento hasta el momento en que se encontraba. Y creo que este tipo de cosas debemos asumirlas con responsabilidad por las consecuencias que esto tiene. En segundo lugar, es un hecho relativamente conocido cómo operan las planificaciones de este tipo de eventos, ¿no? Tanto por parte de la delegación como por parte de los clubes. Planificaciones que tienen aproximadamente 3 semanas o un mes hasta que se obtiene la resolución autorizatoria respectiva, que es lo que sucedió en este caso. Si existe algún aspecto que esté vinculado a los problemas de planificación, quiero señalar que el día de ayer hay como 3 grandes hechos distintos. Lo que ocurre con la alteración del orden público fuera del lugar, en segundo lugar lo que ocurre en torno al espacio donde se encontraban las víctimas y esas rejas, y en tercer lugar lo que ocurre dentro del estadio. Son 3 situaciones distintas que creo conveniente que es separarlas. De modo que esa es la estructura sobre la cual está diseñada, esa es la planificación sobre la cual está estructurada. Hay obligaciones por parte del club que organiza y también de las medidas del plan de intervención de la policía, en este caso de Carabineros. Los aspectos penales están siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público, los aspectos administrativos, a su vez, y la evaluación del procedimiento está haciendo cargo por parte de Carabineros. Las conclusiones sobre qué es lo que falló específicamente, me parece que en primer lugar hay que tener la evidencia para llegar a esas conclusiones, pero eso es lo que se ha estado adoptando hasta ahora. Yo no sé si... Bueno, muy buenos días. Partir, así como ha sido señalado también, lamentando profundamente la pérdida de la vida de 2 jóvenes hinchas y que indudablemente nos entristece y nos afecta profundamente. Así que a sus familias especialmente el acompañamiento. Hacía referencia también a cómo se señala en el programa de gobierno. Un componente esencial que generan las actividades y muy particularmente los eventos de carácter deportivo es el núcleo social que promueven. Y efectivamente se ha estado avanzando y trabajando en iniciativas tanto de fortalecimiento de todo el aspecto normativo respecto de la asistencia a los recintos, a los estadios, respecto de el ingreso a estos lugares, como también, por otro lado, estamos avanzando en el perfeccionamiento
de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, que tiene también otros componentes. Sumado es abordar de manera bastante integral todo lo que es la dinámica hoy de los eventos deportivos, tanto respecto de los organizadores, de los participantes, en el caso de la liga, en el caso de la federación, en el caso de otros intervinientes que también se producen, por ejemplo, en el caso de los agentes, representantes o intermediarios. Por lo tanto, juntando estos espacios es tratar de contribuir a que efectivamente todo el desarrollo dentro de los recintos deportivos sea en ese marco y, por supuesto, teniendo el desarrollo del espacio social como ha pasado en muchos de los eventos deportivos, siendo un punto de encuentro para las familias. Hablaba de cambiar el plan Estadio Seguro. Entonces, aquí apuntaba eso. Y, ministro Cordero, nos quedó pendiente el tema de si están las condiciones para que se desarrolle el partido del día domingo, el clásico. No recuerdo que me lo hubiese preguntado así, pero le respondo. El partido del día domingo se encuentra autorizado. La única manera en que ese partido no se ejecute y que el Ejecutivo va a cumplir estrictamente es si tenemos una nueva evaluación de seguridad que se le ha requerido el día de hoy. Esta mañana se le ha requerido a Carabineros una nueva evaluación de seguridad para el partido del día domingo. Si la evaluación de seguridad es negativa, el partido no se va a realizar. Pero el Ejecutivo va a estar a la espera de ese informe que Carabineros entregará durante el transcurso del día, probablemente a finales de esta tarde o a primera hora de la mañana. Pero si ese informe es negativo, el partido del día domingo no se va a desarrollar. En relación al tema de Estadio Seguro, mire, sobre ese tema existe una amplia cantidad de comentarios, observaciones desde hace mucho tiempo, sobre el cual todas las administraciones del último tiempo han tratado de abordar. Solo recordar que en el caso de nuestra legislación para espectáculos del fútbol profesional, data del año 1994 y que ha sido objeto de múltiples reformas. Una de las últimas tiene que ver con la creación del Ministerio de Seguridad y la que específicamente está vinculada a eventos masivos y en concreto a los requisitos que están asociados a esa ley. En el contexto de la instalación del Ministerio de Seguridad Pública, existe en las etapas de instalación el propósito de la reformulación porque el mandato legal entregado al Ministerio de Seguridad Pública supone no solo intervenciones posteriores, sino que sobre todo intervenciones preventivas que no simplemente consideren cuestiones de orden público. En consecuencia, al amparo de la nueva ley del Ministerio de Seguridad y las competencias que le han sido entregadas, ese programa debe ser reformulado. Ministro, buenos días, buenas tardes. Usted ayer hablaba a raíz de los hechos que ocurrieron en el Estadio Monumental que se trataba de organizaciones criminales y que iban a ser tratadas como tal. En ese sentido, ¿qué significa en la práctica que finalmente las barras bravas sean tratadas como bandas criminales? ¿Qué significa? Que van el Ejecutivo... sobre esto yo creo que quiero ser bien claro, lo dije anoche y lo he dicho en otras oportunidades. Barristas, hinchas del fútbol, oculto en verdad en estructuras que están destinadas a organizar, a amedrentar, a cometer delitos, ¿no? O a obtener financiamientos ilegales por un dicho propósito, es una organización criminal. Esas personas no son hinchas del fútbol, son organizaciones criminales. La ley, luego de sus reformas, permite establecer una categoría genérica de organizaciones criminales que es relativamente conocida. Por lo tanto, cuando yo anoche me refería a eso, me refería específicamente a que el Ejecutivo no va a claudicar en interponer las acciones penales respectivas para tratar ese tipo de organizaciones de esa manera. Pero quiero profundizar un poco más en ese punto. Quiero recordar que de conformidad a la ley, los clubes tienen responsabilidades. Esas responsabilidades están asociadas también a restricciones sobre qué aportan o no a quienes forman parte de las barras. En segundo lugar, quiero señalar que la ley también impone responsabilidades a los clubes cuando no cumplen las medidas de seguridad impuestas. Y además de eso, establece responsabilidades solidarias en ese caso. Para abordar este tema, el Ejecutivo no va a claudicar en ocupar toda la batería de herramientas legales que tiene con ese propósito. Si las barras a su vez cometen delitos, son tratadas como organizaciones criminales y obtienen financiamientos ilegales, van a ser tratados de esa manera, incluyendo a quienes potencialmente pueden actuar como sus financistas. Es hora de recuperar el fútbol como un espacio de las familias y de los hinchas, y no de organizaciones que utilizan el fútbol para cometer delitos regularmente.
¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Dos cosas. Uno, para retomar lo que decía Estadio Seguro, desprendo de sus palabras que se acaba Estadio Seguro, como se conoce, con la instalación del nuevo Ministerio de Seguridad. Quería saber más detalles de eso, cómo se reformula y al día de hoy, ¿quién queda a cargo entonces de los recintos, de la organización de los partidos de fútbol? ¿Va a haber una persona que va a estar a cargo, como lo estaba haciendo Pamela Venegas hasta el día de ayer? Yo quiero recordar dos cosas. La primera tiene que ver con los mandatos legales que hay sobre cómo se autorizan espectáculos deportivos y especialmente el fútbol, además de las obligaciones de registro que se encuentran establecidas en la ley. Usted podrá cambiar la denominación Estadio Seguro, pero las obligaciones que recaen por aplicación de la ley se mantienen. Otra cosa es el enfoque sobre el cual se ha estado trabajando, que ya se venía trabajando con anterioridad y que probablemente se lo va a seguir haciendo con certeza a continuación. Yo no lo reducí. Esto no es una simple reducción a una cuestión de cómo es la denominación, sino que también un cambio de enfoque, especialmente en las cuestiones preventivas asociadas a esto. Eso también supone una aproximación por parte del Ministerio de Seguridad de exigirle a los clubes y a las asociaciones a las cuales pertenecen el cumplimiento estricto de la ley para cumplir con el propósito que yo creo que es común de retomar el fútbol como un lugar de no solo encuentro, sino que además de genuino espectáculo y diversión. Claro, es alguna designación que depende de su ministerio, el reformular y ver si es que hay una persona que se haga cargo finalmente de la fórmula que ustedes tienen pertinente. Sí, yo creo que usted entiendo bien para dónde va su pregunta. Su pregunta es quién queda a cargo, ese es como el punto. Solo recordar que hay una estructura institucional asociada a eso que con indiferencia del nombre opera la subrogancia. Lo que yo creo que genuinamente debiera preocuparnos es el enfoque que a partir de ahora comienza a tener Estadio Segura o como se denomina en el futuro. Y en materia de seguridad, ¿se activaron las alertas y alarmas en inteligencia con tantas publicaciones que habían en redes sociales efectivamente haciendo llamados a estampidas, a entrar de manera irregular al Estadio Monumental? ¿Qué prevenciones se podrían haber hecho y de qué institución es la responsabilidad de reportar este tipo de llamados en específico y estudio de estos tipos de llamados que se hacen a través de redes sociales para poder intentar prevenirlos? Usted me está haciendo una pregunta que yo no puedo responder, porque los asuntos de inteligencia yo no los voy a discutir por la prensa. Sí le puedo decir que todo ese tipo de informaciones que aparecen en redes sociales vinculadas a organizaciones forman parte de los análisis que realizan las policías para estos eventos. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Tenía otra pregunta, pero no quiero dejar pasar lo que usted ha mencionado en torno a lo que sucedió ayer durante la jornada ayer en las afueras del Estadio Monumental. Usted decía que si es que el partido del domingo entre Colo-Colo y Universidad de Chile depende también de lo que resuelva Carabineros durante esta jornada, pero el informe de Carabineros, pero en su criterio, ¿este partido debiese darse después de lo que sucedió ayer con parte también de los destrozos del ingreso de hinchas hacia la cancha, con el fallecimiento de esas dos personas, con esta avalancha que se generó, con todos esos antecedentes previos y también pensando, por ejemplo, que en otros partidos de menos riesgo o con menos cantidad de gente, el 29 de marzo, hubo también heridos en un partido entre Universidad Católica y Unión Española? Y lo otro, lo que tiene relación con el tema de las barras bravas en el tema de los estadios, ¿hay responsabilidad también, siente usted, de los propios equipos de fútbol, de las propias dirigencias en torno a esta materia? Usted durante la jornada ayer fue bastante crítico en torno a ese punto. Y ahora sí, si me disculpa después de todas estas preguntas que no estaban dentro de las que iba a hacer, lo que sucedió durante las últimas jornadas en la zona centro, en la zona sur de nuestra región metropolitana, con algunos asesinatos, sobre todo en la comuna de La Pintana, en Puente Alto. ¿Cómo ha funcionado el plan Calle Sin Violencia en ese sector? ¿Hay algún punto negro, rojo, que se sitúe en aquellas periferias, en aquellos sectores un poco más alejados del centro de la capital? Y también sé que ha podido tener conversación con los alcaldes y autoridades en torno a los pasos a seguir en torno a esta materia. Varias preguntas y heterogéneas. Voy a tratar de ordenarlas. Bien. Sobre el primero de los aspectos que usted me dice, el Ejecutivo toma decisiones, y en este tema en particular, sobre los antecedentes de los organismos técnicos destinados a este efecto. La fecha del día domingo está programada y el partido se encuentra autorizado. La única manera en que eso cambie es que nosotros tengamos un informe de seguridad negativo que nos lo haga recomendable. Dados los hechos que ocurrieron el día de ayer, se ha pedido a Carabineros que realice una nueva evaluación en relación a ese punto. Si ese informe es negativo, yo reitero, ese partido no se va a ejecutar. Ahora, esto es una mala noticia, le quiero decir. Que los partidos de fútbol no se ejecuten de acuerdo a la programación es una mala noticia. Y el propósito central de todos debiese a que las fechas se desarrollen con regularidad. En el contexto de su intervención, o la pregunta que estaba asociada a su intervención, yo creo conveniente también para todos en esta conversación que
que distingamos hechos distintos. Los temas de alteración de orden público fuera del estadio, lo ocurrido específicamente en la zona donde se encontraban las víctimas y lo que ocurrió dentro del estadio. Dado la relación a la cual usted hizo el partido previo, lo que ocurre dentro del estadio, por cierto, es responsabilidad de los clubes. No es una cuestión retórica, es el mandato de la ley. Y las obligaciones que son impuestas creo que son clarísimas. La NFP ayer ha hecho una referencia en su comunicado a la violencia, cuando en verdad la NFP debiera estar preocupada de que los clubes cumplan con la ley. Y esto, ¿por qué es tan relevante, creo yo? Y creo conveniente hacer la distinción, porque lo que sucedió al interior del estadio es exclusiva responsabilidad de los clubes. Y las obligaciones, y por eso yo he sido tan enfático el día de ayer, el día de hoy, el Ejecutivo va a ocupar todas las herramientas legales con ese fin. Y quiero recordar también que los clubes tienen obligaciones en relación a sus hinchas y sus barras. No lo digo yo, lo dice la ley. Y si esas barras operan como organizaciones criminales, el Ejecutivo va a hacer y va a ejercer las acciones penales y va a pedir los niveles de investigación hasta donde eso sea posible. Sobre lo último, en el caso del sector sur de la capital y especialmente en las dos zonas a las cuales usted hace referencia, que es La Pintana y Puente Alto, son zonas que tienen estructuras focalizadas de calles sin violencia. Desde que se instaló el Ministerio de Seguridad Pública, yo estaba visitando distintas comunas que tienen asociado, entre otros, este plan en concreto. Ambas comunas están programadas en unas visitas que yo tengo asociadas con posterioridad. En mi labor previa me reuní con ambos alcaldes. En algunos sectores de la región, no comunas, yo creo que esto es bien importante, tenemos algunas zonas críticas que ni siquiera afectan a toda la comuna, ni siquiera es todo un barrio, son algunas cuadras, y que habitualmente son muy complejas porque suponen las disputas territoriales entre bandas de determinadas características. Ambas comunas a las cuales usted hizo referencia tienen planes focalizados y tal como lo he hecho con los otros alcaldes, yo también debo visitar ambas comunas para hacer una evaluación con las policías que me acompañan en cada una de esas visitas, en concreto la intervención de esos barrios. Eso, creo que haberle respondido todas sus inquietudes. Okay, muchas gracias. Ministro Pizarro, buenas tardes. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se refirió el día de hoy también al lamentable hecho el día de ayer ocurrido en el Estadio Monumental. Quería saber si es que esto pone en riesgo o altera la organización del Mundial Sub-20 en nuestro país, teniendo en cuenta que están todos los ojos puestos en la seguridad y lo que sucedió ayer acá en nuestro país. Y por otro lado, si desde el Ministerio del Deporte tiene pensado llamar a alguna reunión o trabajar una mesa en conjunto con la NFP para abordar este tema de la seguridad. Bueno, respecto de los comentarios del presidente de FIFA, obviamente que como entidad deportiva superior observa y sigue atentamente el desarrollo de tanto de las competencias como de los espacios en los cuales se va gestando la actividad. Respecto al Mundial Sub-20, nosotros vamos adelante con los trabajos en los estadios. Han podido compartir seguramente todas las mejoras del Estadio Fiscal de Talca, del Estadio Codelco El Teniente en Rancagua, del mismo parque del Estadio Nacional y del Estadio Elías Figueroa en la región de Valparaíso. Adicionalmente a las canchas de competencia, también al mejoramiento de los recintos de entrenamiento que también son importantes en este evento. Seguimos adelante en este proceso y parte de todo este desarrollo tiene que ver justamente con preparar y optimizar todo lo que va a ser el trabajo, no solamente en esos recintos, sino en general en los eventos. Adicionalmente, también entendemos que este trabajo y esta actividad que se da permanentemente en los estadios nos obliga a ciertas movilidades, pero seguimos trabajando con todo la concentración, la dedicación y el compromiso para que efectivamente el Mundial Sub-20 se desarrolle en esta sede. Ya estamos próximos a el desarrollo del sorteo. Y esperamos, lógicamente, que ahí también se pueda llevar adelante la competencia como corresponde y en un ambiente también atractivo para poder desarrollarla óptimamente.
¿No hay riesgo de que pueda no desarrollarse o que haya algún cambio? No, por nuestra parte debemos seguir trabajando. Hay un comité organizador local también, donde interviene un equipo de la NFP, en el cual también aportan desde los contenidos técnicos, tanto de sedes de entrenamiento, de sedes de competencia, dentro del espacio de logística, que también es relevante, dado que hay una gran cantidad de apoyo técnico para el evento, no solamente árbitros, sino de tecnología, de prensa, etcétera, y obviamente todo ese camino debe hacerse de forma conjunta. Eso lo hemos estado desarrollando, seguimos de forma periódica con ese avance y por lo tanto seguiremos pensando en que no solamente es ese el evento que tenemos el segundo semestre, hay que recordar que tenemos el Mundial de Básquetbol, tenemos la AmeriCup, tenemos el Panamericano Juvenil, Mundial de Ciclismo Pista, de UCI, por lo tanto hay varios eventos y ese debe ser nuestro desafío, que esas actividades también se desarrollen con absoluta normalidad, más allá del recinto que albergue cada una de estas competencias. ¿La NFP tiene pensado trabajar con ellos para abordar este tema? Nosotros hoy día tenemos para el trabajo particular del Mundial Sub-20 un trabajo conjunto donde hay equipos ya que están determinados. Respecto de otras temáticas, anteriormente también nos reunimos respecto de algunos temas y de desarrollo también de los proyectos de ley. En ese momento también se compartieron cuáles eran los énfasis que iban a ser abordados, pero hoy día, como insisto, estamos en este proceso del sub-20 tal vez como prioridad de esta parte de trabajo. Lo que no inhabilita que en el futuro, si es necesario, obviamente se pueda también generar un espacio distinto. Voy a liberar a nuestro canciller, que se bajó hace poquitos minutos de un avión y tiene una agenda muy importante por delante, canciller. Sí. Buenas tardes. Quería llevarla ya a temas más políticos, preguntarle por el fallo del Tribunal Constitucional. Fue tajante con la falta de la senadora Allende la compra de la casa de su padre. Imaginamos que el gobierno ya estudió este fallo, queríamos saber si es que hay algún alivio por la omisión del decreto firmado por el presidente en el pronunciamiento del tribunal y también si con este fallo y las renuncias que han existido en segundo piso, el gobierno ya da por superadas las responsabilidades políticas y administrativas en esta trama. A ver, lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades. Como gobierno, por supuesto, lamentamos las consecuencias que tiene el fallo por el retiro de la senadora Allende del Parlamento. Sin embargo, lo que a nosotros nos corresponde como gobierno es acatar su contenido. Respecto de los análisis que puedan hacerse, eso le corresponde a los académicos que estudian el derecho constitucional y otras materias. Es sin duda un fallo que, por su carácter de inédito, va a dar mucho que hablar, pero en esa conversación el gobierno, por supuesto, no es parte. Nosotros acatamos el fallo y seguimos adelante. Y respecto de las responsabilidades, nosotros como gobierno estamos enfocados en la tarea de gobierno, en avanzar en las distintas reformas y también en continuar colaborando con las distintas instancias donde esta materia también se está investigando y en caso de establecerse responsabilidad en esos espacios, igual como hacemos con el fallo del Tribunal Constitucional, acatar los resultados. Pero se puede dar por superada según el criterio del gobierno y a propósito también para que no se me quede atrás, la senadora Allende apuntó a una operación política de la derecha en este tema. ¿Cómo lo ve el gobierno? Si está de acuerdo, si se pliega, si lo rechaza. Es que le insisto, la posición del gobierno respecto del fallo es de lamentar su resultado, pero por supuesto de acatar lo que es lo que nos corresponde hacer. Y el foco del gobierno, y lo hemos dicho en los últimos días, creo varias veces, está en seguir avanzando en aquellas materias que hoy día preocupan a los chilenos y chilenas. Tenemos temas en materia de aranceles, ¿verdad?, que hoy día está teniendo un impacto en la economía. Hoy día llevamos ya unos buenos 40 minutos hablando de temas que son altamente relevantes, como lo que ocurrió ayer en el partido de Colo-Colo, lo que está ocurriendo con los pescadores en el sur, la agenda legislativa y otros, y ese es el foco que tenemos como gobierno en este minuto. Ministra, ustedes hablaban de que esto se trataba de un precedente grave precisamente luego que se destituyera a una persona parlamentaria elegida democráticamente. Bueno, a raíz de este hecho, incluso el Partido Socialista ya anunció que estudiarán los casos en que parlamentarios tengan, otros parlamentarios, contratos con el Estado para buscar así la destitución también en el Tribunal Constitucional. ¿Les preocupa al gobierno que sea una contraofensiva peligrosa la que está haciendo el Partido Socialista?
A ver, los distintos órganos que componen el Estado son independientes y esa independencia es algo que nosotros respetamos muchísimo, por cierto, y los partidos políticos también tienen todas las prerrogativas para hacer los análisis y tomar sus propias decisiones. Nosotros como gobierno recibimos el fallo, lo acatamos, como lo hemos dicho en otras oportunidades, lamentamos sus consecuencias, pero seguimos adelante avanzando en la agenda de gobierno, que es lo que nos corresponde. Ministra, el presidente hoy día en la mañana habló sobre la prescindencia de las autoridades de gobierno a propósito de las elecciones primarias. Esto, para precisarse solamente en esta elección, ¿se extenderá al resto de la elección presidencial, considerando que va más allá de las primarias? ¿Cuál va a ser la posición del gobierno en torno a la prescindencia, en torno a lo que van a hacer después post-primarias? La prescindencia ha sido la regla con la cual hemos abordado todas las elecciones y lo que hizo el presidente hoy fue reforzar esa idea, que no es una idea nueva, sino que es el principio bajo el cual hemos trabajado como gobierno que, vale la pena recordarlo, hemos tenido elecciones todos los años, por lo tanto ya tenemos experiencia en esta materia. Ministra, yo quería preguntarle, a propósito del mensaje que entrega el presidente de que haya unidad en el gabinete a propósito de las elecciones primarias, si le preocupa al Ejecutivo que el socialismo democrático se pueda dividir ahora que el Partido Socialista tiene que tomar una definición mañana, podrían ir con 2 candidatos. Nosotros como Ejecutivo y como equipo de gobierno trabajamos como equipo y de manera muy unida y además lo hemos dicho, yo misma lo he dicho varias veces, el que exista una primaria amplia, competitiva, donde los candidatos puedan dar a conocer sus ideas, es algo que fortalece la democracia, es la forma en cómo también se fortalecen la unidad entre los distintos sectores, ¿verdad? Y en el caso de los partidos del progresismo, nosotros como equipo trabajamos en el gobierno y lo seguiremos haciendo y también vemos con muy buenos ojos el que se utilicen las herramientas democráticas como son las primarias precisamente para seguir fortaleciendo la democracia. Muchísimas gracias, que tengan un buen viernes. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.